Una linda historia que hemos contado más de una vez aquí en el programa, pero me gusta tanto, me gusta tanto. Era en Francia en tiempos inmediatamente anteriores a la caída definitiva de Napoleón y posteriores a la Guerra de los 100 días, ¿por qué dice acá la Guerra de los 100? A los 100 días, que fue aquel periodo en que Napoleón retornó entre una prisión y otra, ¿no? Escapado de la isla de Elba, volvió, asumió el gobierno durante 100 días y después fue derrotado definitivamente en Waterloo. Bien. Finalmente, cuando terminó ese periodo, Napoleón resolvió marcharse a América y salió desde París con rumbo a Rochefort con la idea de embarcar allí. Cuentan que cuando tomó esa decisión se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera, que no se fuera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en asuntos políticos se convirtieron en espías, en consejeras, y le hicieron advertencias, muchas de las cuales debieron ser seguidas. Napoleón las escuchó poco y las amó mucho en esas jornadas de despedida. Con quien más se encontró fue con una dama de lectura de Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba dejarse acariciar, como a tantos de nosotros. Bien, ella le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa. Y sabemos que efectivamente lo esperaban allí unas embarcaciones inglesas que en lugar de llevarlo a América lo llevaron a la famosa isla de Santa Elena, donde terminó sus días. Pero en el viaje de París a Rochefort tuvo lugar una aventura estupenda en la que participó Napoleón como cómplice involuntario de un levante. Y la historia es esta. En la localidad de Nord, cercana a Rochefort, desde hacía un tiempo había un hombre llamado Louis Suffan, que cortejaba a la viuda de un panadero, que había devenido en panadera titular, desde luego. La dama, que era hermosa, se llamaba Leonor Xavier, y había pasado a ser, evidentemente, la dueña de la panadería. Pero aquella dama, aquella viuda, no correspondía en lo más mínimo al amor de Louis. Según el cronista, a fin de darle largas, el tipo se le insinuaba, qué sé yo, era para que no molestara. La mujer adoptó la costumbre de contestar a cada uno de los requerimientos de Louis, que se convertiría en su amante el día en que Napoleón se parase delante de la panadería. Como quien te dice, el día que chiflen los charcos. Claro. Pero el caballero, que no era en metáforas muy ducho, jamás entendió estos dichos como un rechazo y sintió surgir en su alma una insensata esperanza de que algún día Napoleón pasara por ahí y se detuviera delante de la panadería. Esperanza que se acrecentó cuando oyó decir que el emperador pasaría por la ciudad en su escape. Louis Suffan se informó entonces sobre la ruta exacta que seguiría Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, donde iba a hospedarse. Se enteró que Napoleón, para llegar al hotel, debía pasar por la calle de los negocios, donde estaba también la panadería. Era muy difícil que la calesa imperial se detuviese en aquel preciso paraje, así que Louis resolvió ayudar a la casualidad. La hueste de Napoleón, que derrotada acompañaba al emperador hasta el puerto, atravesó Chambord, atravesó Vendôme, Poitiers y finalmente llegó a la pequeña ciudad de Nord en julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Suffan se dirigió a un estanque cercano y capturó unas ranas. Pescó unas ranas, cachó unas cuantas ranas, las metió dentro de un tacho.
Después fue a la calle indicada a esperar a que pasara el carruaje real. Se mezcló con la muchedumbre que ya estaba reunida, esperó, de repente llegó hasta sus oídos un rumor, luego los gritos, el clamor de la gente que recibía la caleza de Napoleón, y cuando el carruaje estaba a unos metros de la panadería, el enamorado Louis Souffin soltó las ranas, y las ranas asustaron a los caballos imperiales, y los caballos se detuvieron. Napoleón asomó la cabeza, temiendo quizá algún atentado. El cochero le comunicó el incidente con las ranas. Le dijo: Sire, las ranas asustaron a los caballos, por eso nos hemos detenido. Había mucha gente amontonada, la detención fue efímera, y Louis Souffin supo que aquel momento no podía valer para efectuar reclamo alguno. Dice: no basta con esta detención. Pero entonces se produjo el milagro. Tranquilo por la ausencia de cualquier amenaza, y tal vez seducido por el olorcito que venía de la panadería, Napoleón decidió bajarse a comprar unos bizcochos. Louis Souffin, loco de contento, se mezcló entre los hombres de Napoleón y entró casi junto con el emperador a la panadería. Y Bonaparte llegó a hacer su pedido cuando Louis, que era experimentado en cuestiones panaderiles, y haciéndose el íntimo, le gritó a Leonor, a la panadera: sírvale al emperador aquella hogaza del medio. Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó 2 palabras con Louis acerca de aquel pueblo, de las condiciones del camino, y se retiró alegremente. Leonor quedó estupefacta. El cronista dice, leo al cronista: intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía enamorar inmediatamente de Louis, pero luego supo que su condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que Louis le gustara. Entonces, al ver que Louis se acercaba, quiso huir. Louis le dijo: ahora ya no tienes derecho a negarte. Y Leonor se asustó más todavía y salió corriendo. Pero sucedió algo curioso. Los vecinos, que la habían oído más de una vez hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Louis, indignados por aquel incumplimiento. La panadera entonces fue empujada hasta una granja por la muchedumbre, y todos le dijeron que debía pagar su deuda. Dice el cronista: poco después, bajo la custodia de un pueblo vigilante, Louis Souffin se unió alegremente y por única vez a la panadera. Extraordinario. Cuentan que la panadería cerró y que su dueña, obligada a cumplir con decires inoportunos, pasó a vivir en Vendôme y se hizo borbónica ferviente, es decir, opositora de Napoleón. Linda historia, ¿no? Que por supuesto tiene su moraleja, porque una negativa debe ser siempre totalmente clara. No es no. Sin embargo, hay gente que no entiende las negativas, por claras que éstas vinieran a resultar. No entienden un no ni un nunca, ni nada de eso. Y creen que siempre hay una posibilidad, una dilación. Creen que el que dijo no era porque en realidad tenía ganas de decir sí. Y este malentendimiento es padre y madre de muchas desgracias. De muchas desgracias, ¿no es cierto, Rolo? Sí, claro, las personas que confunden una obsesión patológica con un deseo, ¿no es cierto? Y que les parece que van a poder torcer de alguna manera el deseo ajeno justamente con la fuerza del propio, y no es así. Claro, no es así. Imponerle esto a alguien es ya de una gravedad tremenda, Alejandro, porque
La pobre persona que es clara, porque como bien dice usted, yo creo que en el amor hay mucha metáfora, pero en la negativa no debe haber ninguna, debe ser muy clara, ¿no? Y la persona que es clara es así. Pero bueno, usted sabe cómo son las cosas de las enfermedades psíquicas, que a veces no le permiten a la gente comprender. Me quedé pensando en esto que usted contaba, que me han hecho enojar, me indigné, mire, con el pueblo de ese lugar, Claro. porque siempre uno tiene derecho a negarse. ¿Qué es esto de que ahora no tiene derecho a negarse? Y justamente este enamorado que usted cuenta es como estas personas que decíamos, que confunden una casualidad con un milagro. El amor es el milagro, el resto no es así. Milagro hubiera sido que Leonor hubiera empezado a desear. Exactamente. Eso hubiera sido un milagro. La detención de Napoleón frente a una panadería no es un milagro. Está muy bien. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar a Carlos Gardel en un tango, en una canción, mejor dicho, que casi nunca escuchamos y que por ahí se escucha mucho y que corresponde exactamente a esta historia, que es El día que me quieras. Lo esperaba una trampa. Y sabemos que efectivamente lo esperaban allí unas embarcaciones inglesas que en lugar de llevarlo a América lo llevaron a la famosa isla de Santa Elena, donde terminó sus días. Pero en el viaje de París a Rochefort tuvo lugar una aventura estupenda en la que participó Napoleón como cómplice involuntario de un levante. Entre una prisión y otra, ¿no? Escapado de la isla de Elba, volvió, asumió el gobierno durante 100 días y después fue derrotado definitivamente en Waterloo. Bien. Finalmente, cuando terminó ese periodo, Napoleón resolvió marcharse a América y salió desde París con rumbo a Rochefort con la idea de embarcar allí. Cuentan que cuando tomó esa decisión se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera, que no se fuera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en asuntos políticos se convirtieron en espías, en consejeras, y le hicieron advertencias, muchas de las cuales debieron ser seguidas. Napoleón las escuchó poco y las amó mucho en esas jornadas de despedida. Con quien más se encontró fue con una dama de lectura de Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba dejarse acariciar, como a tantos de nosotros. Bien, ella le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa. Una linda historia que hemos contado más de una vez aquí en el programa, pero me gusta tanto. Era en Francia en tiempos inmediatamente anteriores a la caída definitiva de Napoleón y posteriores a la guerra de los 100 días. ¿Por qué dice acá la guerra de los 100? A los 100 días, que fue aquel periodo en que Napoleón retornó